Algunos niños nacen en habitaciones silenciosas donde cada respiración se siente como una intrusión, donde el aire está cargado de tensión, pero nadie habla de ello, donde el amor depende del humor y la paz se siente condicional. En esas casas comienza una extraña transformación. El niño aprende a cargar lo que no es suyo, la ira de otros, el silencio de los adultos, los errores del mundo. Empiezan a creer algo tácito: si yo fuera mejor, esto no sucedería. Así es como nace la culpa, no como consecuencia, sino como identidad. Comienza antes del lenguaje, una puerta que se cierra de golpe, la mirada distante de un padre. El cuerpo del niño registra el cambio antes de que la mente pueda interpretarlo. El corazón se acelera, el estómago se anuda. Algo en su interior susurra: es mi culpa. La neurociencia explica esto como la necesidad desesperada del cerebro por tener control. Cuando un niño no puede predecir el caos, inventa responsabilidad. Estudios de la Universidad de Yale revelan que los niños criados en entornos impredecibles muestran una actividad elevada en la corteza cingulada anterior, la región que vincula la emoción con la autoevaluación. En otras palabras, cuando el mundo se siente inseguro, la mente culpa al yo para preservar el sentido. La culpa se convierte en la ilusión del control. Pero esta culpa es invisible, una emoción sombra que se esconde detrás de la perfección y la obediencia. El niño culpable es aquel que nunca llora demasiado fuerte, que se disculpa antes de ser acusado, que sonríe incluso cuando su mundo arde. Creen que la paz depende de su comportamiento, que el amor se gana a través de la penitencia. En términos psicológicos, interiorizan una responsabilidad tóxica. En términos mitológicos, se convierten en Atlas, condenados a sostener el cielo por temor a que el mundo colapse si se detienen. La paradoja es cruel. Cuanto más sufre el niño, más seguro se siente. El dolor se convierte en propósito. El autocastigo se convierte en ritual. No necesitan ser regañados. Su conciencia es un látigo más afilado que cualquier voz paterna. La culpa se entierra profundamente en su sistema nervioso, entrelazándose con su identidad. Incluso la alegría se siente peligrosa, un signo de arrogancia, una traición a la vigilancia. Ser feliz es tentar a la catástrofe. La ciencia confirma lo que los antiguos ya intuían. La culpa crónica eleva el cortisol, distorsiona la formación de la memoria y reconfigura la amígdala para anticipar culpa incluso en situaciones neutrales. Con el tiempo, esto crea un bucle de retroalimentación. El cerebro escanea constantemente en busca de algo malo. No encuentra nada y lo fabrica. El niño culpable se convierte en el adulto que se acusa a sí mismo, disculpándose por existir, encogiéndose ante la amabilidad, incapaz de descansar en la aceptación. Pero mucho antes de la adultez, el patrón se vuelve sagrado. El niño descubre que la culpa les gana algo invaluable: aprobación. Los adultos los elogian por ser responsables, educados, maduros. Los maestros los llaman almas viejas. Nadie se da cuenta de que lo que parece empatía es en realidad miedo, el terror de ser la causa del dolor de alguien. El niño no madura temprano por elección, se adapta temprano por necesidad. Su halo está forjado en la hipervigilancia. En la filosofía antigua, la culpa era considerada una fiebre divina. En el libro del Génesis, la primera conciencia de la humanidad es la culpa, la conciencia de la desnudez. En el budismo, la culpa es la sombra del apego, la negativa de la mente a aceptar la impermanencia. Jung veía la culpa como el guardián del umbral, la emoción que impide que la psique vea su propia sombra. Pero, ¿qué sucede cuando el guardián se convierte en la prisión? Cuando la culpa deja de proteger la moralidad y comienza a consumir la identidad. Puedes verlo en pequeños detalles: la forma en que bajan la voz al hablar de sí mismos, la forma en que sus manos tiemblan cuando dicen lo siento por cosas que nunca requirieron disculpa. La culpa se filtra en la postura, el tono, el pensamiento. Se convierte en una especie de clima interno, siempre gris, siempre pesado. El niño comienza a equiparar la quietud con el peligro. Si todo está calmado, algo debe estar mal. Escanean constantemente en busca de fallas, y cuando no encuentran ninguna, inventan una. La parte más trágica es que esta culpa se siente moral. El niño cree que está siendo bueno. Ven su constante autoculpabilización como virtud, no como infección. La cultura refuerza esta ilusión. La humildad es elogiada, la obediencia recompensada, la quietud confundida con sabiduría. Pero esto no es moralidad, es autoeliminación disfrazada de virtud. El niño culpable no es amable, tiene miedo. La neurociencia rastrea este miedo hasta la red de modo predeterminado, el sistema cerebral responsable del pensamiento autorreferencial. Cuando se hiperactivada por la culpa crónica, hace un bucle infinito entre hice algo malo y debo arreglarlo. El cuerpo se convierte en un templo de expiación. El latido del corazón mismo se convierte en disculpa. Y sin embargo, debajo de este autocastigo yace algo sagrado, una empatía distorsionada,
una sensibilidad profunda al sufrimiento de otros. Estos niños a menudo crecen para ser sanadores, consejeros, artistas. Su dolor agudiza la percepción, pero sin sanación, la empatía se convierte en absorción. Toman cada emoción en la habitación hasta que la suya propia desaparece. Los antiguos místicos advirtieron sobre este desequilibrio. En el misticismo cristiano, la culpa excesiva se llamaba asedia, desesperación espiritual disfrazada de humildad. En la filosofía taoísta, la culpa es desequilibrio entre yin y yang, demasiada introspección, muy poca liberación. Los budistas enseñaron que la compasión sin autocompasión es ilusión. El niño culpable practica la compasión como castigo, no como liberación. Imagina los años después, un adulto que se disculpa con el mesero cuando alguien más derrama una bebida, que dice «lo siento» en lugar de «estoy herido», que se encoge ante los cumplidos como si fueran balas. Esto no es personalidad, es programación. El sistema nervioso todavía está tratando de prevenir el caos de la infancia, todavía susurrando «si tomo la culpa, nadie más saldrá herido». Pero la culpa sin causa es un fantasma que nunca deja de acechar. Los mantiene obedientes en las relaciones, leales a los abusadores, atrapados en ciclos de dar en exceso. Se disfraza como conciencia, pero opera como control. Es la correa invisible que les impide correr hacia la alegría. Y sin embargo, cada fantasma anhela ser nombrado. Nombrar la culpa es el primer acto de rebelión. El niño que siempre se culpó a sí mismo debe un día hacer la pregunta prohibida. ¿Y si nunca fue mi culpa? Esa pregunta es donde comienza la sanación y donde la ilusión del pecado finalmente comienza a colapsar. Si alguna vez te has disculpado por cosas que no hiciste, o has cargado dolor que nunca te perteneció, esta historia es tu reflejo. Suscríbete, no para escapar de esta verdad, sino para enfrentarla. Porque la culpa, cuando no se examina, se convierte en una religión, y es hora de exorcizar a su Dios. Cada familia tiene su altar, y en algunos hogares ese altar está construido de culpa. Los rituales son sutiles, un suspiro cuando entras a la habitación, una frase repetida demasiado a menudo. ¿Por qué no puedes simplemente comportarte? O siempre empeoras las cosas. El niño no entiende las palabras, pero el tono corta profundo. En su pequeño sistema nervioso, algo antiguo despierta. La creencia de que la armonía depende de su sufrimiento. La familia puede nunca llamarlo religión, pero lo es, un culto de culpa disfrazado de amor. La transformación comienza temprano. La psique del niño, desesperada por apego, absorbe responsabilidad como aire. La neurociencia explica que entre los 3 y 7 años, las neuronas espejo del cerebro están en su etapa más activa, lo que significa que el niño siente las emociones de sus padres como propias. Cuando un padre está triste, el cuerpo del niño se inunda de cortisol. Cuando el padre está enojado, el corazón del niño se acelera como si fueran culpables. No saben dónde terminan sus sentimientos y comienzan los del adulto. El resultado es una alucinación moral. Se sienten responsables de todo, incluso de estados de ánimo que preceden su nacimiento. Así es como la culpa se vuelve hereditaria. No a través de palabras, sino a través de vibración. A través de la tensión en los hombros de un padre, el silencio después del conflicto, la mirada de decepción que perdura demasiado tiempo. El hogar se convierte en una iglesia de autoculpa y el niño se convierte en su discípulo más devoto. Confiesan pecados que nunca sucedieron y se arrepienten de cosas fuera de su control. En psicología, este patrón se llama identificación proyectiva. El padre, incapaz de enfrentar su propia vergüenza, inconscientemente la deposita en el niño. El niño, demasiado leal para cuestionar, la absorbe como verdad. Jung describió esto como la transferencia de la sombra, cuando la oscuridad no reconocida busca un recipiente. Y los niños, abiertos e indefensos, se convierten en los contenedores perfectos para la culpa heredada. Pero esta herencia no se detiene en la emoción, moldea la cognición. Estudios de la Universidad de Cambridge muestran que los niños criados en ambientes inductores de culpa desarrollan ínsulas anteriores hiperactivas, la región cerebral responsable de la empatía y el disgusto. Sienten disgusto hacia sus propios errores como si la imperfección fuera contaminación. Con el tiempo, esto se convierte en hipervigilancia moral. No solo temen el castigo, lo esperan. El mundo se convierte en una sala de tribunal y ellos siempre están siendo juzgados. Sin embargo, la familia elogia este comportamiento. Al niño culpable se le llama dulce, obediente, considerado. Se les dice que tienen un gran corazón, pero ese corazón está pesado, hinchado con vergüenza no procesada. Se convierten en la esponja emocional del hogar, absorbiendo la ansiedad de todos y llamándola amor. La madre llora. Ellos la consuelan. El padre se enfurece. Ellos se quedan callados. Los hermanos pelean. Ellos median. La paz, en este hogar, siempre se compra con su silencio.
Las tradiciones antiguas hablaron de esta dinámica en diferentes idiomas. En el cristianismo era la doctrina del pecado heredado, culpa transmitida a través de líneas de sangre, redimida solo por sacrificio. En la mitología griega era la maldición de Orestes, el hijo condenado a expiar crímenes que no cometió. En el karma hindú es el enredo del alma en las acciones de otros. El mensaje a través de todas las eras es el mismo. La culpa no procesada se convierte en una reliquia familiar, y sin embargo, nadie habla de ello. El niño culpable crece en una atmósfera donde la culpa flota como polvo, invisible, pero en todas partes. Los padres dicen, sabes que no lo dije en serio. Los maestros dicen, no seas tan sensible. Los amigos dicen, estás exagerando. Cada frase profundiza la confusión. Si no tienen la culpa, ¿por qué duele tanto? Su cuerpo insiste en la culpa incluso cuando su mente la niega. El sistema nervioso no puede distinguir la herencia emocional de la falta personal. Con el tiempo, la empatía del niño se convierte en un arma. Son elogiados por su madurez, por entender a los adultos. Pero esta comprensión tiene un costo, la pérdida de límites. El niño culpable aprende que amar significa absorber dolor, que cuidar significa cargarlo. Y una vez que este guión está escrito, lo sigue de por vida. En las relaciones, se disculpan primero. En los lugares de trabajo, toman la culpa para mantener la paz. En la espiritualidad, buscan redención en lugar de conexión. La culpa se convierte en su lenguaje de pertenencia, pero el sistema se alimenta de ellos. Las familias con trauma no resuelto inconscientemente dependen de su culpa para funcionar. Cuando la tensión aumenta, el niño culpable interviene. Cuando el conflicto amenaza con salir a la superficie, ellos lo absorben. Su sufrimiento se convierte en el equilibrio de la familia. Son tanto el chivo expiatorio como el Salvador, crucificados diariamente en la cruz de la armonía, y como cualquier mártir, confunden la resistencia con la virtud. La ciencia llama a este patrón parentificación emocional, una inversión del cuidado. La espiritualidad lo llama carga ancestral. El mito lo llama sacrificio del inocente, pero no importa el nombre, el efecto es el mismo. El niño aprende que el amor se gana a través del sufrimiento, que la paz depende de la autoeliminación. En años posteriores, este condicionamiento moldea su visión del mundo. Se convierten en adultos que instintivamente asumen la culpa en cada conflicto, incluso cuando son agraviados. Su diálogo interno es una sala de tribunal donde son tanto acusado como juez. Tal vez malentendí, tal vez lo merecí, tal vez fue mi tono. Esto no es humildad, es adoctrinamiento. Pero como todo culto, el sistema comienza a agrietarse cuando entra la conciencia. El niño culpable, ahora adulto, comienza a cuestionar los rituales. ¿Por qué siempre me disculpo primero? ¿Por qué todos los demás se ven más ligeros cuando me voy? ¿Por qué ayudar a otros siempre se siente como desaparecer? Estas preguntas son las primeras herejías contra la religión de la culpa heredada. Los antiguos místicos llamaron a este momento el despertar del chivo expiatorio. En el Antiguo Testamento, el chivo expiatorio era liberado en el desierto, llevando los pecados de la tribu. Pero el texto nunca dice qué pasó después. Tal vez la cabra no murió. Tal vez siguió caminando hasta que encontró agua y vio su reflejo, y se dio cuenta de que había llevado lo que nunca fue suyo. Ese reflejo es donde comienza la liberación. Llega un momento en la vida de cada niño culpable cuando el castigo deja de venir del exterior. No hay voz alzada, no hay mirada de reproche, ninguna consecuencia en absoluto. Sin embargo, el dolor continúa. Ahí es cuando el sistema completa su ciclo, cuando la jaula se mueve hacia adentro. Lo que comenzó como miedo a la decepción de otros se convierte en un régimen interno de autocrítica. La autoridad ahora está internalizada, y el carcelero habla con la propia voz del niño. La psicología llama a esto introyección, la absorción del juicio externo en la psique. El niño que una vez se encogía ante la ira, ahora se encoge ante sus propios pensamientos. Su mente se ha convertido en un tribunal, siempre en sesión. Incluso cuando no han hecho nada malo, anticipan el veredicto. Esto no es metafórico, es biológico. Estudios de la Universidad de Pittsburgh muestran que la culpa crónica activa la misma circuitería neural que el dolor físico, específicamente en la corteza cingulada, anterior dorsal. El cuerpo literalmente duele bajo la autoculpa. Con el tiempo, este dolor se vuelve adictivo, una fuente retorcida de control. La lógica es simple, pero cruel. Si me lastimo primero, nadie más puede. Si confieso antes de la acusación, me mantengo seguro. Así, el autocastigo se disfraza de protección, pero lo que realmente construye es un laberinto de vergüenza. Cada corredor conduce de vuelta a la misma conclusión: yo soy el problema. El niño culpable se convierte en el arquitecto de su propio sufrimiento, construyendo un laberinto moral tan intrincado que atrapa incluso su alegría. A medida que crecen, este patrón se esconde bajo el éxito. Trabajan en exceso, piensan en exceso,
explican en exceso, se disculpan por existir demasiado ruidosamente. Sus logros son ofrendas a un juez invisible, su agotamiento una forma de penitencia. La gente los llama confiables, motivados, perfeccionistas. Ellos se llaman a sí mismos nunca suficiente. La neurociencia explica esta compulsión como una sobreestimulación del circuito de retroalimentación de recompensa-castigo. El cerebro libera dopamina no de la satisfacción, sino del alivio, el breve silencio después de la autocrítica. Cuanto más se castigan, más alivio sienten. Es un ciclo sin salida. Jung advirtió que la culpa, cuando no se examina, se convierte en una infección moral del alma. La comparó con un parásito que se alimenta de la conciencia hasta que la conciencia misma se distorsiona. Lo que comenzó como empatía se agria en masoquismo. El niño culpable, ahora adulto, comienza a buscar relaciones y entornos que reafirmen su guión interno. Gravitan hacia figuras de autoridad que son críticas, parejas que retienen el afecto, amigos que los agotan. Estas dinámicas familiares mantienen viva la culpa. Sin ellas, se sienten desorientados. La paz se siente sospechosa. Puedes reconocer este síndrome en los momentos más pequeños. Derraman una bebida y susurran una disculpa antes de que alguien reaccione. Alguien más suspira y preguntan, ¿hice algo malo? Los cumplidos los hacen sonrojar, no por modestia, sino por incredulidad. Su expresión predeterminada es disculpa. Su latido deletrea contrición. Dicen lo siento como puntuación, como oración, como prueba de que todavía pertenecen. Pero debajo de esta coreografía de remordimiento yace el agotamiento, la revuelta del cuerpo contra la vigilancia constante. La culpa crónica desregula el nervio vago, la vía que calma el corazón. El resultado es tensión perpetua, respiración superficial, insomnio. El niño culpable vive como si fuera perseguido por consecuencias invisibles. Su cuerpo ha olvidado cómo descansar porque el descanso se siente no merecido. Las tradiciones antiguas describieron esto como la maldición del penitente. En el misticismo medieval, los autoflagelantes creían que el dolor purificaba el alma. En las parábolas budistas, la culpa se describe como una rueda que gira hasta que la conciencia la detiene. Incluso la historia de Cristo, despojada de teología, revela este arquetipo, el inocente sufriendo por los pecados de otros. El niño culpable es un eco moderno de este mito, crucificado en la cruz de la comodidad de todos. Sin embargo, dentro de esta oscuridad hay una extraña luz. La capacidad misma para la culpa es prueba de conciencia, empatía, profundidad moral. Lo que destruye al culpable no es la culpa en sí misma, sino su mala dirección. Confunden responsabilidad con control, empatía con obligación. Creen que si sufren lo suficiente, el mundo sanará, pero el sufrimiento sin conciencia es solo repetición, la misma herida ensayada con diferentes disfraces. La sanación comienza cuando el castigo pierde su lógica, cuando el niño, ahora adulto, comienza a notar lo absurdo de disculparse por el clima, por el silencio, por existir. En el momento en que se sorprenden diciendo lo siento por algo fuera de su control, aparece una fractura en el sistema. Entra la conciencia. El juez interno vacila, y en esa vacilación surge un susurro. Tal vez no merezco esta sentencia. La neurociencia respalda lo que los místicos siempre han dicho. La conciencia cambia el cerebro. Las prácticas de mindfulness y autocompasión reducen la activación en los circuitos de culpa, restaurando el equilibrio en la regulación emocional. Pero la conciencia sola no es suficiente. Debe ir acompañada de rebelión, la negativa a seguir pagando por pecados heredados. Jung llamó a este acto individuación ética, el coraje de enfrentar la propia oscuridad sin colapsar en ella. Para reclamarse a sí mismos, los culpables deben cometer un acto radical de desobediencia. El perdón, no el perdón superficial enseñado en la religión, sino la realización profunda de que la inocencia nunca se perdió. Deben perdonar al niño que pensó que el control podría crear seguridad, al adolescente que tomó la culpa para mantener el amor, al adulto que sigue disculpándose por sobrevivir. Cada acto de autoperdón desmantela una pieza de la prisión interna. Esto no es fácil. La mente culpable contraataca con susurros de arrogancia advirtiendo que el autoperdón es egoísta. Pero esa voz es el fantasma de la vieja autoridad, no la verdad. La verdad es más silenciosa, más profunda, casi imperceptible. Nunca estuviste destinado a cargar este peso. La anatomía del autocastigo revela una paradoja. La misma mente que construye la jaula también sostiene la llave. La conciencia es la primera grieta, la compasión la segunda, el perdón la puerta misma. Y cuando esa puerta finalmente se abre, el silencio que sigue no es vacío. Es la libertad redescubriendo su voz. La culpa nunca fue solo un sentimiento privado. Fue diseñada en las civilizaciones.
Desde los primeros templos tallados en piedra hasta las leyes grabadas en tablillas, la humanidad aprendió a controlarse no a través de cadenas, sino a través de la conciencia. La correa invisible de la culpa podía hacer lo que las espadas nunca pudieron, hacer que la gente vigilara sus propios pensamientos. Lo que comenzó como una brújula moral evolucionó en una jaula cultural. Y así, la psicología del niño culpable se convirtió en la arquitectura de sociedades enteras. Mira de cerca y verás el patrón en todas partes. Las naciones construidas sobre la obediencia recompensan la confesión y la vergüenza. Las religiones alaban el arrepentimiento más que la conciencia. Las economías se benefician de la inadecuación, vendiendo redención disfrazada de perfección. Incluso la psicología moderna, la ciencia destinada a liberar, a menudo refuerza la misma idea, que la felicidad se gana, que el equilibrio se logra a través de una mejora personal interminable. El mundo, como la familia, sigue susurrando el mismo mensaje. Si solo te esforzaras más, finalmente merecerías la paz. La neurociencia da a este patrón un nombre: condicionamiento cultural de las vías de culpa. Estudios en la Universidad de Tokio encontraron que las sociedades que enfatizan la conformidad activan los mismos circuitos neurales asociados con la culpa personal, incluso cuando no ocurre ninguna violación moral. En términos más simples, la gente aprende a sentirse culpable no porque hayan hecho algo mal, sino porque se han desviado de la expectativa. La emoción de autoculpa se convierte en un pegamento social, uniendo comunidades a través de la inseguridad compartida. Pero este pegamento es tóxico. Cuando la culpa se vuelve colectiva, muta en ideología. Generaciones enteras heredan la ansiedad de sus ancestros. Culpa por sobrevivir, culpa por privilegio, culpa por deseo. Lo personal se vuelve político, y el niño que una vez se culpó a sí mismo crece en un ciudadano que se disculpa por existir. Obedecen no por convicción, sino por vergüenza. El sistema no necesita cadenas, tiene conciencia. Los mitos antiguos revelan los orígenes de este diseño. En la tragedia griega, Edipo se ciega a sí mismo por un crimen que no sabía que había cometido, una metáfora de la ceguera autoinfligida de la humanidad. En la teología cristiana, la humanidad nace culpable, condenada antes de la acción, redimida solo a través de la confesión. En las tradiciones orientales, la ley del karma a menudo se malinterpreta como castigo en lugar de equilibrio. A través de milenios, la culpa se convirtió en la moneda universal de la moralidad. Prometía orden, pero al costo de la libertad. Esta herencia cultural engendra formas sutiles de control. En las escuelas, los niños son elogiados por el remordimiento más que por la curiosidad. En los lugares de trabajo, los empleados son avergonzados hacia la productividad a través de la culpa por la pereza. En las relaciones, las parejas se manipulan entre sí a través de la deuda emocional. El resultado es una civilización adicta a la disculpa. Nos disculpamos por descansar, por envejecer, por no responder lo suficientemente rápido. Incluso nos disculpamos por nuestra tristeza, como si el dolor mismo fuera un defecto moral. El campo colectivo refleja el trauma individual. El niño culpable se convierte en la cultura culpable. Las redes sociales amplifican el efecto. Un confesionario global donde todos interpretan contrición, indignación, cancelación, señalización de virtud, todos síntomas de una especie adicta a la superioridad moral como sustituto de la paz interior. No estamos sanando. Estamos compitiendo sobre quién se siente peor acerca del mundo. Los filósofos lo previeron hace siglos. Nietzsche advirtió que la culpa era la obra maestra de la domesticación, una forma de domar el espíritu salvaje de la humanidad. Michel Foucault argumentó más tarde que el poder moderno opera no por castigo, sino por vigilancia interna, el panóptico de la conciencia. Incluso Jung escribió que el hombre moderno está enfermo porque ha perdido el mito de la inocencia. Sin ese mito, la culpa se convierte en nuestra única historia. Y así, las sociedades comienzan a reflejar los sistemas familiares que las engendraron. Los gobiernos actúan como padres críticos, las religiones como madres que retienen, las corporaciones como traficantes de culpa que venden validación a cambio de obediencia. El individuo, entrenado desde el nacimiento para ver la culpa como virtud, cumple voluntariamente. El resultado es una civilización que confunde sumisión con moralidad y ansiedad con conciencia. Pero hay momentos raros, luminosos, cuando este hechizo vacila. Cuando una persona o un movimiento entero deja de disculparse y comienza a despertar. Cuando la culpa da paso al dolor y el dolor a la verdad. Estos momentos aterrorizan a los sistemas de control, porque un humano libre de culpa mal dirigida no puede ser manipulado. No se les puede vender redención o miedo. Se vuelven impredecibles y, por lo tanto, peligrosos. Las tradiciones espirituales hablan de este estado como gnosis, autoconocimiento más allá de la vergüenza. En el budismo es la realización de que el sufrimiento no necesita justificación, simplemente es. En los textos esotéricos del cristianismo,
Es la resurrección de la conciencia, el regreso al Edén antes de la idea del pecado. En el lenguaje junguiano es individuación, la reconciliación de sombra y luz, donde el yo ya no necesita dividirse entre culpa e inocencia. Sin embargo, para alcanzar esta conciencia, uno debe pasar conscientemente por el valle de la culpa. Rechazar la vergüenza colectiva es arriesgarse al exilio. La sociedad protege sus ilusiones ferozmente. Aquel que deja de sentirse culpable se convierte en un espejo que otros no pueden soportar enfrentar. Llamarán a tal persona arrogante, sin corazón, inmoral. Pero estos son los gritos de aquellos todavía esclavizados por su juez interno. Cuando culturas enteras comienzan a despertar de la culpa, siguen revoluciones, no de violencia, sino de visión. El arte cambia primero, luego el lenguaje, luego el amor. Cuando la gente se da cuenta de que la culpa no es moralidad, comienzan a actuar desde la integridad en lugar del miedo. La compasión reemplaza el cumplimiento. La responsabilidad se vuelve creativa, no reactiva. El mundo comienza a respirar de nuevo, pero este despertar requiere un coraje inmenso, porque la culpa, a pesar de todo su dolor, es familiar. Le da estructura a la vida, identidad, incluso pertenencia. Dejarla ir se siente como la muerte,